punto en el que estamos, y un poco también quería hablar de cómo entra, o hasta qué punto podemos decir que en Barcelona tiene un cierto ADN feminista, ¿no? Y también para que pueda servir para el debate y para ver, como dice las confluencias o las relaciones, ¿no? entre los distintos proyectos. Entonces, bueno, pues no sé si sabéis un poco cómo se formó Guanyem Barcelona. Empieza en junio de este año y de hecho la idea arranca por unas 200 personas más o menos que firmaron un manifiesto, un documento inicial y bueno, o sea, cuando se presenta, y un poco la idea era de formar una plataforma al inicio, una plataforma política y de confluencia, o sea que ya empezamos a meter aquí ideas. O sea, la idea de confluencia era, bueno, pues intentar confluir con diferentes fuerzas políticas y también con la ciudadanía en general, la politizada y la no politizada, y por tanto se planteaba como una plataforma muy abierta en este sentido, y que al final de alguna manera se llegase a ser una candidatura municipalista para ganar las elecciones. O sea, el objetivo era ganar, ¿no? Y por eso también crear una confluencia con determinadas fuerzas políticas que a lo mejor pues, no te lo plantearías, ¿no? Si no quieres ganar, o bueno, luego podemos hablar un poquito de esto, ¿no? Pero bueno, claro, cuando empezó y se presentó así Guanyem, o sea, de hecho lo que nos movía la gente que estábamos aquí al inicio, éramos personas que no hemos estado en el mundo de la política, venimos de los movimientos sociales principalmente, y por tanto, o sea, tampoco no teníamos ninguna intención de ocupar el poder, ni teníamos, bueno, ni de hecho una cierta animadversión por el poder y por el poder institucional, pero partíamos de un diagnóstico claro, ¿no? O por lo menos compartíamos en ese momento y que por eso de alguna manera se hizo muy bien, ¿no? Que era, bueno, pues que considerábamos que en Barcelona, también en varias ciudades y en el resto del Estado español, pues había un déficit democrático importante de las instituciones, ¿no? O sea, que realmente estábamos perdiendo las instituciones, que las decisiones se estaban tomando con unos poderes fácticos, económicos, minoritarios o de interés de unas minorías, y esto era una realidad en Barcelona evidente, no sé en otras ciudades, no sé si aquí quizás tenéis o no el mismo diagnóstico. Por allí en Barcelona este era un diagnóstico muy evidente, y además también partíamos de otro punto de partida, ¿no? Y es que, bueno, aparte de que bueno, se trataba de recuperar las instituciones, de que nos estábamos perdiendo, de que había este déficit democrático y de que, por lo tanto, queríamos entrar en las instituciones para recuperarlas y para distribuir el poder y la decisión, básicamente. O sea, este era el objetivo. Pero para poder hacer esto, había otro punto clave del diagnóstico, y es: tenemos una sociedad civil fuerte para poder hacerlo. Porque, claro, entrar en las instituciones sin tener una sociedad para hacer esto, sin tener una sociedad civil que quiera, que esté vislada y que pueda hacerlo, y que además sea una sociedad activa, pues tampoco tenía mucho sentido, ¿no?